En este martes y vamos a hablar de lo que está pasando justamente en el país y en el mundo respecto a la valoración de los presidentes. ¿Cómo están los presidentes de la región? ¿Cuál es el calificativo, el sentimiento que tiene la gente respecto justamente a su accionar? Está con nosotros Alfredo Colque, con quien vamos a analizar este tema. Alfredo, bienvenido, un gusto tenerlo esta noche, bienvenido. Muy bien. Salió recientemente un ranking que tiene que ver justamente con la situación de los países y de los presidentes, Alfredo, respecto a lo que estaría ocurriendo con la valoración y la percepción de la gente, ¿no? ¿Cuál es tu análisis? Quiero primero mostrar la imagen, por favor, esta imagen que podamos mostrarla esta noche, que ya la tenemos en pantalla y podemos verificar qué es lo que está ocurriendo respecto justamente al ranking de presidentes de Sudamérica de junio 2025. Este es el último ranking que ha salido en mediados de este mes, donde ubican al presidente argentino Javier Milei con un porcentaje superior de un 49% de imagen positiva que tiene el presidente, y la partecita roja, que es la imagen negativa, un 44,3%, sobre los otros presidentes, por ejemplo, como Daniel Noboa, que está en segundo lugar, el presidente de Ecuador, Yamundu Orsi de Uruguay. Está Lula da Silva en cuarto lugar de Brasil, Gabriel Boric de Chile en un quinto lugar. En un sexto lugar está el presidente paraguayo, Santiago Peña. En un séptimo lugar está Gustavo Petro de Colombia. Y vea usted, hasta Nicolás Maduro llega a un octavo lugar, el presidente de Venezuela, que tendría prácticamente una situación de imagen positiva. Y después está Dina Boluarte, que es presidenta transitoria del Perú, en un noveno lugar, y al último, don Luis Arce Catacora de Bolivia, con una imagen positiva de un 21,2% y un rechazo a la imagen de un 76,2%. ¿Cómo lecturamos esto, Alfredo? Un dato que avergüenza a toda una nación, porque primero, Never, debemos tratar, digamos, de extrapolar esta información que, además de ser un ranking mensual, ¿no es cierto?, no ha cambiado en los últimos, por lo menos, 5 meses de este año. Es decir, que el presidente de Bolivia, en ese ranking mensual, ocupa el mismo lugar desde enero. Y el año pasado prácticamente, ¿no es cierto?, ha estado simplemente más o menos que cambiando el podio en la cola, es decir, penúltimo y último, penúltimo y último. Entonces, no nos sorprende, pero avergüenza, digamos, esta posición que tiene la imagen del presidente, de la primera autoridad que nos gobierna. Y te decía que es necesario que lo extrapolemos porque hay otros dos datos importantes también. Hay otro ranking que también ha sido público, que se ha mostrado al país y que es resultado precisamente de tener al peor presidente, no solamente seguramente de Sudamérica, sino del mundo, es que ocupamos el segundo lugar como nación más corrupta del mundo, Never, y la primera en no solamente Sudamérica, sino en América Latina, de la nación, ¿no es cierto?, es decir, el país más corrupto. Pero hay otro dato también que incluso para mí ha sido maquillado en relación a que ocupamos el cuarto lugar, por ejemplo, en la producción de cocaína. En realidad, bajo este régimen, ¿no es cierto?, que hemos tenido en los últimos 14 y ahora también los años que está gobernando Luis Arce, ocupamos en realidad el primer lugar en la producción de cocaína de América Latina. Es decir, que además, ¿no es cierto?, toda esta situación nos muestra a un país que prácticamente está gobernado no solamente por un gobernador o un presidente incapaz, sino un presidente corrupto, pero además, lo que es peor, un presidente que está ligado al narcotráfico.
Has dado dos, tres elementos que justamente podrían generar el declive de esta imagen de Luis Arce. La corrupción, el tema del narcotráfico, pero de por medio está la crisis, Alfredo, el no haber sabido manejar la crisis económica, el mantener un poder ejecutivo ampuloso cuando se queja de que no tiene recursos para poder hacer gestión pública, pero sigue manteniendo ministerios ampulosos con presupuestos millonarios. Claro, todo esto tiene que ver, Never, o sea, si vos tienes a un gobernante que ocupa, cambiemos, digamos, de dirección, ¿no es cierto?, no está en la cola, sino realmente está en la cabeza como presidente más incapaz, ¿no es cierto?, y más corrupto del mundo. Es decir, tenemos a un presidente que no ha sabido prácticamente administrar, digamos, la cosa pública, porque como tú muy bien lo dices, no ha sabido de alguna manera resolver la situación de crisis que ahora está golpeando mucho más fuerte que incluso, ¿no es cierto?, en gobiernos de facto. Es decir, tenemos un presidente que no ha sabido resolver la situación de crisis, pero se pone una venda en los ojos y mantiene, ¿no es cierto?, por ejemplo, un gasto público como si más bien fuésemos un gobierno que estaría resolviendo la crisis, que tenemos una situación económica estable, y no, es totalmente al revés. Y esa situación, ¿no es cierto?, nos muestra que todos los resultados económicos muy bien, ¿no es cierto?, le han dado ese primer lugar como presidente más corrupto, el presidente con la peor imagen, ¿no es cierto?, y que está ligado precisamente a estos hechos de corrupción, como te decía, ocupando el segundo lugar a nivel mundial y el primero en Sudamérica, y además, ¿no es cierto?, uno de los países con los mayores volúmenes de producción, pero también de exportación de cocaína. Es decir, todos los elementos, lamentablemente, Never, nos muestran que tenemos un presidente incapaz, pero lo que es peor, corrupto. Y esto, lamentablemente, no salva a ninguna institución, porque, por ejemplo, en ese ranking, Never, que tú seguramente lo conoces y la población también lo conoce en relación, por ejemplo, a la imagen que tiene el presidente, ¿no es cierto?, de ser el peor de Sudamérica, se ve precisamente por ese elemento de que no ha podido resolver la situación económica del país. Never, tenemos uno de los porcentajes más altos de pobreza en Sudamérica. Tenemos aproximadamente, ¿no es cierto?, ese dato que maneja el INE doblado, es decir, que no es pues del 16% de pobreza, estamos superando posiblemente el 32%, ¿no es cierto?, de gente que está en pobreza y más del 40% en el país en extrema pobreza. Entonces, todos los resultados relacionados a la parte económica y al mal manejo de este gobierno le han dado pues ese estatus de ser el peor presidente de Sudamérica. Muy bien. Veamos cómo se ha graficado esta noticia en el país respecto justamente a esta calificación que se ha dado de los mejores y peores presidentes de Sudamérica. Veamos, por favor. Luis Arce es el presidente peor valorado de Sudamérica y Javier Milei sube al primer lugar. Así lo muestra el último ranking regional de una consultora que mide la imagen de los mandatarios de la región. Arce tiene un 76,2% de imagen negativa y solo un 21,2% de positiva. Cayó casi 5 puntos desde mayo. En los últimos meses ha enfrentado protestas por la crisis económica y por la pelea interna con Evo Morales, en plena previa de las elecciones presidenciales de agosto. ¿Y quiénes lideran el ranking? El presidente de Argentina, Javier Milei, está primero con 53,5% de imagen positiva. Le siguen Daniel Noboa de Ecuador con 52,4% y Yamandú Orsi de Uruguay con 47,2%. Los peores después de Luis Arce son Dina Boluarte de Perú y Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Estás de acuerdo con estos resultados? Te leemos en comentarios. Bueno, a poco más de 3 meses para irse, Arce Catacora genera justamente esta imagen negativa. ¿Cómo le podría afectar a los partidos de izquierda? ¿Cuál es el efecto directo en este proceso electoral que podría tener esta mala imagen de Luis Arce? Yo creo que esto le debe hacer reflexionar a la gente y en realidad hacer valer el voto el 17 de agosto, entendiendo que los gobiernos de izquierda, con Evo Morales, que hemos tenido un
una época de bonanza que no ha sabido ser bien aprovechada, una transición con Luis Arce que ha demostrado, ¿no es cierto?, que un presidente que tiene el título de economía solo tiene eso porque no ha demostrado en los hechos poder administrar bien el Estado, y tenemos a un improvisado dentro del movimiento al socialismo, ¿no es cierto?, que un exministro, ¿no es cierto?, de Luis Arce, que en su momento primero ovacionaba a Evo Morales y luego ahora estaba en su persecución, nos demuestra, ¿no es cierto?, que el movimiento al socialismo solo quiere mantenerse en el gobierno precisamente para mantener un modelo que no le ha resultado al país. Lo mismo va a suceder con Andrónico Rodríguez, ¿no es cierto?, que es prácticamente una especie de Pinocho, un niño de madera, ¿no es cierto?, que ha sido moldeado a imagen y semejanza del socialismo. Él viene de la escuela castrochavista. Entonces, la gente debe pensar que el 17 de agosto queremos más de lo mismo con el MAS o con los que representan el MAS y el socialismo en el país, o damos un giro. Lamentablemente, desde el otro lado tampoco tenemos buenas alternativas, Never, y hay que decirlo así porque la mayoría son los mismos viejos dinosaurios que han estado hace 20, 30 años, ¿no es cierto?, gobernando en el país. Entonces, lamentablemente hay muy pocas esperanzas de que esto cambie, pero aún así debe hacernos reflexionar de que la respuesta a el país no puede ser manteniendo a esta izquierda que lamentablemente le ha hecho muchísimo daño al país, con cualquier nombre que a usted se le ocurra. El socialismo, ese modelo empobrecedor, no puede mantenerse en el gobierno, pero ojo, tampoco los gobiernos que han estado siendo cómplices, ¿no es cierto?, al movimiento al socialismo y que ahora quieren volver, digamos, a postular, como es Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, o este que ahora se muestra como renovación, Rodrigo Paz Pereira, ¿no es cierto?, que le ha sabido lavar el cerebro al capitán Lara, que también es otro viejo dinosaurio de la política boliviana. Entonces, la gente ojalá reflexione, haga valer su voto el 17 de agosto, pero lamentablemente tampoco parece contradictorio, Never. Hay muy pocas alternativas o posibilidades de que la situación en el país cambie. Ajá. Lo contrario pasa en Argentina. En Argentina hay una aceptación del presidente y veamos cómo también lo han graficado los medios respecto a lo que ocurre con Javier Milei. Milei es el primer presidente multitarget de la Argentina, transversal, supera a Perón. Milei es votado en estos sectores de mucha riqueza, Milei es valorado en los country y es valorado en la villa. Él es uno que viene de ser esos de clase media, media baja y le construye la liturgia a la clase alta. ¿Cómo lo logra? Es él, es su nombre y su destino. Y la gente lo empoderó en ese lugar. El poder de la gente, el poder de la opinión, la percepción del ciudadano. A pesar de que Luis Arce es considerado como el presidente, pero tiene un porcentaje de aceptación de un 20%. ¿Dónde está ese 20%, Alfredo? No es solamente un voto duro, sino es un voto que de alguna manera tiene esa fe, digamos, de mantenerse en un puesto público, y es ese, digamos, caudal que le da ese porcentaje de aceptación al presidente Arce. No nos olvidemos de que tener 600.000 funcionarios en el Estado de alguna manera te da, digamos, esta imagen, que es una imagen maquillada o una imagen disfrazada de una realidad que supera, ¿no es cierto?, más de un 73% de la población que vive una situación de crisis y que sabe que el que debería dar una alternativa de solución o los programas de solución a esta crisis prácticamente no lo hace. Entonces, ese caudal es simplemente de funcionarios del Estado. Ahora esta situación de la imagen negativa de Luis Arce Catacora tendría que preocuparnos a los bolivianos por el efecto que pueda causar al país, más que a la persona, más que a la imagen del presidente. Claro que sí, Never. O sea, la imagen, ¿no es cierto?, de el que administra la casa, es decir, el Estado, está tan manchada en relación, por ejemplo, a ser un presidente incapaz, que no sabe administrar la casa, pero además que la está administrando desde ese elemento negativo que es la corrupción, hace, ¿no es cierto?, que nos deba preocupar a los bolivianos porque, por ejemplo, que venga un candidato y te diga vamos a abrir el país para que entre en la inversión, vamos a abrir, ¿no es cierto?, el Estado para que podamos nosotros tener relaciones económicas con otros países,
que nos puedan generar el ingreso de divisas es algo, digamos, utópico o algo difícil, porque está tan manchada la imagen del país que va a ser difícil, peor con los mismos de siempre, tratar de limpiar algo que durante años, ¿no es cierto?, se ha ido ensuciando con políticos que lo único que han sabido hacer es manejar bien la corrupción. Muy bien. Queremos escuchar al presidente Javier Milei sobre su forma de gobernar y su forma de afrontar la crisis en la Argentina. Escuchemos. No hay noche que no haya sido derrotada contra el amanecer. Se terminó la decadencia. El 19 de noviembre pusimos Sí, es difícil, obvio, pero tenemos la convicción. Me estoy rodeando de los mejores para poder hacerlo. Seguir con la misma receta nos va a destruir. Va a dejar a Venezuela como un poroto. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos para lograrlo. Y nosotros estamos dispuestos. De pie, podremos cantar Vincheró igual que Calaf e iniciar nuestro camino para volver a ser una potencia mundial. Yo tengo una tarea, pero los argentinos de bien también. ¿Bolivia es un país con esperanza, Alfredo? ¿O hemos perdido la esperanza los bolivianos de poder tener un gobierno mejor? Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y lo último que los bolivianos debemos perder. Pero lamentablemente un país diferente con los mismos de siempre va a ser imposible en este país. La gente tiene que saber que si queremos resultados diferentes tenemos que dejar de votar por los mismos de siempre. Lamentablemente en este escenario hacia el 2017 tenemos a los mismos de siempre queriendo gobernar bajo el mismo modelo para seguir enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a la mayoría. Lamentablemente, si usted ve la imagen de los candidatos, es igual que si le pusieran a usted una lista de 10 personas, todas delincuentes, y son los únicos que pueden entrar a su casa para hacer seguridad. Eso es lo que nos ofrece la política boliviana, a un grupo de políticos que lo único que ha hecho durante casi más de 30 años es robar al país, y son los mismos de siempre. En este escenario del 17 de agosto, lamentablemente no tenemos una alternativa en los políticos que nos dé esa esperanza. Pero, repito, la esperanza es lo último que se muere y si este 17 de agosto no tenemos la posibilidad de cambiar algo en el país, yo sé que de aquí a 5 años vamos a tener esa posibilidad y espero que el cambio lo dé la gente, Never, porque como dice Javier Milei, es posible, sí, es fácil de hacerlo, pero va a depender no de los políticos, sino de la gente que se atreva a hacer ese cambio. Muy bien. Y algo que destacar de la Argentina, Javier Milei está haciendo cambios y está transformando a la Argentina sin tener un parlamento al favor, ¿no? Sí, porque lo que ha explicado a los argentinos es de que ese cambio va a favorecer a todos. Se ha puesto una meta, hacer de Argentina una potencia, posiblemente la potencia
número uno, que en su momento sí ha sido, económicamente hablando, del mundo. Y es posible, dice Javier, y está dando esas soluciones a través de medidas económicas que se pueden hacer también en países como Bolivia. Ha hablado de la eliminación, por ejemplo, del déficit público. Ha acortado no solamente ministerios, sino realmente ese gasto público que era pesado en Argentina, lo ha reducido a menos de la mitad. Ha dicho que va a luchar contra la criminalidad, lo está haciendo, ha generado cambios importantes también en el ámbito jurídico. Así, por ejemplo, Cristina Kirchner no está pisando la cárcel. Esa sentencia es histórica porque se puede meter a los políticos corruptos a la cárcel, cosa que en Bolivia no se ha hecho hasta el momento. Los políticos te roban de frente e incluso vuelven a pedirte el favor para poder seguir estando en el gobierno y la justicia está a su lado. Javier Milei se han puesto una meta que también los bolivianos deberíamos meternos como propósito y como meta de los bolivianos, que es cambiar, y ese cambio es posible, Never, está en manos de la gente. ¿Hay todavía un candidato de renovación, un candidato de esperanza? Para este 17 de agosto me hubiese gustado responder, digamos, que sí, está Jaime Dun, está el capitán Lara, pero tú ves a estas dos personas, por ejemplo, el capitán Lara, que dice voy a luchar contra la corrupción. Cuando yo sea gobierno voy a meter a los políticos corruptos a la cárcel. Yo jamás me voy a unir con los viejos políticos corruptos, con los viejos dinosaurios. Y lo primero que hace por desesperación es unirse a uno de los políticos más corruptos de este país, al ladrón más de cuello blanco más grande de Tarija, Rodrigo Paz Pereira. Vos ves a Jaime Dun, que se decía, ¿no es cierto?, renovación, y es un personaje que ha estado desde 1998 trabajando en el Estado. Lo que, por ejemplo, ahora sale a la luz pública, y lo sabíamos hace tiempo, en relación al Banco de Desarrollo Productivo, él ha sido, por ejemplo, ¿no es cierto?, quien ha otorgado créditos a fondo perdido a muchas empresas en Santa Cruz que, a pesar de haber sido declarados en quiebra, ¿no es cierto?, han tenido el favor del Estado a través de Jaime Dun. Entonces, lamentablemente, no tenemos para este 17 de agosto esa alternativa con políticos de renovación, y prácticamente todos son lo mismo de siempre, manchados lamentablemente por el movimiento al socialismo. Ajá. ¿Podrá Bolivia seguir votando por izquierda? Hay mucha gente, Never, igual que en Argentina, por ejemplo, que se resiste a pensar de que esa persona que le ha robado al país argentino de frente puede ser una alternativa que mantenga, digamos, a un Estado sometido precisamente a un modelo que ha fracasado. En Bolivia lo mismo. Es increíble, Never, pero hay gente, por ejemplo, que a ciegas sigue creyendo en Evo Morales, a ciegas sigue creyendo en Luis Arce, a ciegas sigue creyendo en un modelo empobrecedor, en un modelo que no ha dado resultado, a ciegas sigue creyendo, por ejemplo, en políticos que hace 25, 30 años siguen estando y viviendo del gobierno. Never, la gente es la que debe darse cuenta, la gente es la que debe despertar, la gente es la que debe reaccionar y hacer ese cambio posible. Pero lamentablemente, si la gente no cambia, los privilegiados y van a seguir en el gobierno son los mismos de siempre. Muy bien. Alfredo, muchas gracias por el análisis y un gusto tenerte esta noche. Gracias, Never. Un saludo a la gente. Bueno, vamos a ponerle punto final a la edición del Antes de Medianoche. Nos vamos a reencontrar prácticamente mañana, ya el miércoles, el último miércoles de este junio 2025. Buen descanso, buen resto de jornada. Vamos a buscarle tres pies al gato, a probarnos.